Que el Señor pueda bendecirles, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Hoy vamos a estudiar el tema El camello imposible. La gracia es un tema que se encuentra en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Nos habla de la gracia salvadora del Señor. Tristemente, algunos cristianos han llegado a la conclusión de que el Antiguo Testamento allá no hay gracia, que allá era una época de ley y que ahora en el Nuevo Testamento es la época de la gracia, cosa que no es apoyada por la Biblia, porque la gracia existe desde que el pecado entró a este mundo, desde mucho antes. Apocalipsis habla de Jesús como el cordero que fue inmolado desde la fundación de este mundo, desde antes de la fundación de este mundo. Y en cualquier libro y en cualquier temática que nosotros podamos estudiar en la Biblia, siempre encontraremos la pista de la gracia. Incluso en el mensaje de los tres ángeles, la gracia sazona ese último mensaje de salvación para este mundo. Pero esta noche yo quiero hablarles de un tópico muy interesante en la Biblia y son las parábolas. Las parábolas fueron utilizadas magistralmente por Jesús y todas las parábolas, todas, hablan de la gracia, presentan la gracia. Hay una en especial de las que vamos a hablar esta noche, aunque es muy corta, muy sencilla, pero antes vamos a repasar algunas de esas parábolas para que veamos que la gracia se encuentra en ella. Vamos a comenzar con una parábola muy conocida, casi todas las parábolas son conocidas. En San Mateo, el capítulo 13, versos 31 y 32, dice la palabra del Señor: y el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, de tal manera, dice luego, cuando crece este grano de mostaza, que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas cuando ya es muy grande. Algunos conocen la mostaza como una planta pequeña, como una hortaliza, pero esa hortaliza cuando se deja crecer se hace un árbol gigantesco. La primera y única vez que yo he visto un árbol de mostaza fue en las selvas del Petén, en Tikal. Habíamos ido a dar una serie de clases a un colegio allá en el Petén, en Guatemala, y el pastor pues amablemente nos llevó a mi familia y a mí a dar un paseo a Tikal, y nos sentamos y entonces el pastor me dice: ¿usted quiere conocer el árbol de mostaza del que hablaba Jesús en la parábola? Y el pastor me mostró aquel gigantesco árbol. Los que son salvadoreños y algunos otros conocen el ceibo, pues algo así de grande. Jesús dice que la gracia es ese grano de mostaza. La gracia viene y al inicio solamente encontramos nosotros salvación, pero como en la semilla de mostaza, la gracia crece y va creciendo de tal manera que la salvación que vino a nosotros después es suficiente para compartirla con otros, así como la rama del árbol de mostaza sirve para aves y para otros animales. La gracia nos transforma, nos hace crecer y nos hace bendición para los demás. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la mujer samaritana? Jesús le dijo que el que tomara de agua de vida, que era él, de él nacería agua también de vida eterna. Otra parábola, San Mateo 13:33, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura es interesante. No sé si ustedes saben que la levadura es un hongo microscópico. Es un hongo. Y este hongo, cuando se echa en la masa o en la harina para hacer la masa para el pan, el calor que va generándose dentro de la masa comienza a hacer que aquel hongo comience a fermentarse y forma aire, burbujas de aire dentro de la masa, de tal manera que la masa crece y la hace suave. Jesús dice que el reino de los cielos es como esa levadura, que la gracia es como la levadura. Cuando la gracia viene a nosotros, hermano, así como el árbol de mostaza crece, la levadura, la gracia nos hace crecer, pero lo hace suavemente, de tal manera que nosotros también llegamos a proveer para los demás.
La gracia es esa levadura que lo leuda todo. Es interesante que aquellos pequeños granitos de levadura, si ven granos, por ejemplo, yo uso generalmente la de grano, comienzan a hacer crecer toda la masa, cada una de sus partes. Nosotros crecemos. La salvación, la gracia viene a nosotros y está en todas las áreas de nuestra vida. Quiero decirte algo. Tristemente, algunos ven la vida cristiana como un apartado de la vida. Bueno, hoy fui a la iglesia, ya cumplí con mi parte espiritual. No. Es que Dios quiere estar en todas partes. Por eso es como la levadura. La gracia es como la levadura, porque Dios quiere estar en todas partes. Ser cristiano no es asunto de ir a la iglesia, de estar conectado en un culto. No, ser cristiano es ser cristiano en todo. La levadura llega a todo. La gracia llega a todo. En nuestro trabajo nosotros debemos ser personas llenas de gracia. En la escuela, en la universidad, en la calle, en el autobús, cuando se va conduciendo, al parar en un semáforo, cuando estamos en un supermercado, todo lo leuda la levadura, todo lo llena la gracia. Luego el Señor, otra parábola muy linda, en San Mateo 13, 45 y 46, dice el Señor: el reino de los cielos, la gracia del Señor es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola tiene una aplicación doble. En primer lugar, la perla somos nosotros. ¿Sí? La perla somos nosotros. Para darnos su gracia, el Señor lo vendió todo. El cielo lo dio todo. Dio el don más grande que tenía, Cristo Jesús. Él murió en una cruz para poder comprar nuestra salvación. A nosotros la salvación no nos cuesta nada, pero al cielo le costó todo. Nosotros somos esa perla de gran precio que el Señor ha buscado. Pero también esa perla de gran precio es la gracia. Es la gracia que nosotros mismos encontramos. Es el reino de los cielos, por lo cual vale la pena darlo todo. Es lógico. Si el cielo lo dio todo para que seamos salvos, ¿por qué nosotros no le damos todo? No le entregamos nuestro corazón, no le entregamos nuestra vida, obteniendo la perla de salvación, la perla de gran precio que es Cristo Jesús. Hay otra parábola que es bastante interesante. San Mateo 13, 47. Dijo el Señor: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Voy a hacer un paréntesis quizás un poco incómodo. Dice que el reino de los cielos es como una red que se tira y ahí viene toda clase de peces. Dice toda clase de peces, no solo peces buenos. A mí me gustaría al tirar la red que solamente vinieran pargos, esos pescados rojos, ¿verdad? Los bocas coloradas. Qué rico ese pescado, hermano. Y fresco y seco. Qué sabroso es para hacer las tortas esas de pescado. De Oriente son con masa y demás acá al centro son sin masa. Pero qué rico. Y yo quisiera que al tirar una red viniese solamente de ese pez. Pero en la red viene de todo. Se tira la red, hermano, y ahí vienen pargos y también vienen curvinas, pero también pueden venir pulpos, y pueden venir tortugas, y pueden venir tiburones, y pueden venir chimberas. Ahí viene de todo. Es que la iglesia viene de todo. La gracia lo trae todo. Pero algunos cristianos insistimos en escoger a la gente que va a entrar a la iglesia. Queremos que solo entren santos, que solo entren buenos. Pero ¿quién es santo y quién es bueno? Es acá dentro de la iglesia que el Señor se encarga de irnos transformando. Y si no, hablo contigo, hermano, que tienes años de estar en la iglesia. ¿Tú alcanzaste la perfección ya? ¿No te acuerdas la última vez que te echaste la coca o el cafecito tratando de ser perfecto? ¿Verdad que no lo somos? Somos de esos peces que vienen en la red. Hay de todo. Pero el Señor tiene el poder de transformarnos aquí. Tirad la red. Es el trabajo nuestro. Vendrá de todo. Y a la iglesia entrarán hermanos buenos, otros medios buenos, otros
malos y quizás terribles, pero con el tiempo el poder del Espíritu Santo también transforma a las personas que se lo permiten. La gracia es así, porque la gracia es para todos. La gracia nos llama y nos desea que nosotros vengamos al Señor Jesús. San Lucas 10, 30 al 35 nos narra quizás la más increíble de las parábolas que el Señor contó, que aunque las parábolas no eran hechos o historias reales, sí estaban basadas en hechos reales. Y la parábola de San Lucas 10 del 30 al 35 quizás es una de las que está basadas en hechos más reales. Es la parábola del buen samaritano. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, de un hombre que había sido golpeado, había sido robado y tirado y dejado casi por muerto, y viéndole fue movido a misericordia. Esa es la gracia. Allá estamos tirados nosotros, hundidos en el lodo, en el pozo cenagoso, allá en una cuneta. Allá estábamos olvidados por el mundo, olvidados por la sociedad, olvidados por nuestra familia, pero pasó la gracia, que es ese buen samaritano, y fue movido a misericordia y nos salvó. Vendó sus heridas. La gracia viene y suaviza los golpes que la vida nos ha dado, heridas que hemos cargado en nuestro corazón desde nuestra niñez, desprecios, maltrato, abuso. La gracia viene como un vendaje. Es un aceite suave, la gracia, que cae sobre aquellas heridas para sanarla, y poniéndolo sobre la cabalgadura. La gracia es esa cabalgadura. No podemos caminar, estamos golpeados, no podemos seguir, pero la gracia nos carga y lo llevó a un mesón, porque la gracia también es el mesón, es el lugar de refugio, es el lugar de sanidad. Y cuidó de él, y sacando 2 denarios lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que necesitamos, Dios nos lo puede dar. Dios es esa gracia encarnada que viene a satisfacer todas nuestras necesidades. Luego de presentar la gracia de esa forma magistral, otra parábola en San Lucas 15, del verso 3 al 7, el Señor dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Sí, nosotros nos perdimos por nuestra propia cuenta. Nosotros traicionamos al Señor, nosotros le abandonamos, nosotros le dimos la espalda y huimos. Pero el Señor deja las 99 ovejas y vino a rescatarnos a nosotros. Ahora mira, hay un problema con la percepción que algunas personas tienen de Jesús. Algunos creen que Jesús les está llamando y los está invitando a entregarse a Él para regañarlos. Es que yo no sé, los abuelos de antes, no sé si a alguno de ustedes le pasó. Me acuerdo que mi abuela, ella nos decía, cuando nosotros quizás hacíamos algo que a ella no le gustaba, la mamá de mi papá, ella nos decía: Dios te va a castigar. No sé cuánto le dijeron así. Y uno creció con la idea de que Dios es un viejito que está allá sentado con un látigo en la mano, y cuando uno se porta mal, ¡ra!, con el látigo. Y a veces cuando la abuela nos decía así: Dios te va a castigar, así como una maldición, de repente atrás nos tropezábamos y caíamos, y la abuela decía: ¡ja! Ya ves, Dios te castigó. Y eso ha quedado en nuestra mente, creyendo que Jesús nos busca para castigarnos, pero Jesús no nos busca para castigarnos. Jesús nos busca para salvarnos. ¿Qué hace el pastor cuando encuentra la oveja? ¡Ay, esa oveja se perdió por malandra, hermano! Por malvada. El pastor la tenía comiendo en un lado, pero ella se fue por otro lado. Si es que nosotros nos metemos en líos por malvados, por mal. Allá le decían a usted, hermana: no te cases con ese fulano, ese es un bolo, yo lo voy a arreglar, decía usted. Y hoy es más bolo todavía. ¿Qué lo va a andar arreglando? Yo puedo con eso. No tomes más, fulano, mira, te vas a volver. Yo controlo el alcohol. Sí, lo controla. ¿Cuándo lo controla? Y es que yo de vez en cuando tomo, dicen algunos.
Ahí solo para Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, la semana de vacación de agosto, Día del Soldado, aunque no es soldado, Día de la Enfermera, todos los días. Tomo socialmente, es el borrachito social de la colonia. Nosotros no buscamos los líos, nosotros no buscamos los problemas, pero Dios no viene a castigarnos. Dice que cuando el hombre encontró la oveja, porque esa es la gracia, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¡Ay, qué más! Miren, una vez se me perdieron unos perros. Llegando a la casa, estábamos recién venidos aquí a San Salvador y no vivíamos acá en la zona, estamos ahora, vivíamos en una zona un poco más alejada de acá. Y viniendo de Usulután, de un fin de semana, llegamos a la casa y abrimos la puerta. Y teníamos dos perros, Antares y Naomi, y cuando Antares y Naomi vieron la puerta abierta, aquellos perros salieron corriendo y se los perdieron, hermano. Y mi hermana que estaba ahí toma su automóvil y me dice, vamos a buscarlos. Ay, déjalos, le dije yo. Esos bandidos se van a perder por su gusto. Y mi hermana casi llorando, no, vamos a buscarlos, pobrecitos. Hermano, y salimos a buscar a aquellos perros bandidos y no los hallábamos. Ya cuando vimos la fe perdida, en una de las calles principales, de esas que hay carro por aquí, carro por allá, venían los dos perros caminando en medio de las dos líneas amarillas de la carretera. Ahí estaban y mi hermana me dice, ahí están, abrirle la puerta, te van a ensuciar el carro. Le dije, no importa, y abre la puerta, hermano, si aquellos perros se han ido a meter a un taller, traían las patas llenas de grasa y le llenaron de grasa los asientos. Pero mi hermana estaba contenta de haber encontrado a los perros. Jesús no es como yo. Yo no quería meter a esos perros malvados. Era su culpa, ellos se habían perdido por su culpa. Ese pastor se parece a mi hermana. No regañó a la oveja. No le dijo es tu culpa, no la golpeó. La tomó y la cargó. Jesús quiere hacer eso contigo. Hermano, pero yo he sido malo, pero Él es el buen pastor. Es la gracia. Él quiere salvarte. Jesús cuenta otra historia del verso 8 al 10 de San Lucas 15. O qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una moneda no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Es que la gracia no va a descansar hasta hallarte. Allí donde estás sentado, ahí donde estás escuchando, la gracia te está diciendo, ven, hijo. Y cuando la encuentres, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora, ¿puedes ver que la gracia está en todas las parábolas de Jesús? Hoy te voy a hablar de la parábola que sí quiero hablarte, pero es una parábola que está dentro de una historia. Esa historia la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 10. San Marcos, el capítulo 10, verso 17 en adelante. Veamos esta historia. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Un hombre joven llega corriendo donde el Señor Jesús y se hinca ante Jesús, que Jesús es Dios, recibe ese tipo de oración y entonces le hace la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta válida, ¿o no? ¿No es eso lo que tú quieres? Déjame decirte, querido hermano, querido amigo, nosotros los que nos reunimos a la iglesia, y si tú no te reúnes, pero recibes estudios bíblicos, todos los que tenemos algo que ver para relacionarnos con la Biblia, lo hacemos porque de alguna forma queremos salvarnos, no queremos perdernos. O débele like, por favor, y levante dedito el que quiere perderse, ¿verdad que nadie quiere perderse? Pues nadie, todos queremos salvarnos. La pregunta que hace este joven es la pregunta que todos nos hacemos. Así que por eso es interesante esta historia, porque ahí encontramos la respuesta de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, esta pregunta, aunque es válida, tiene algunos problemas. Te voy a mencionar el primer problema. El primer problema tiene que ver con el hecho de
que el joven dice, ¿qué haré? Yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas ayer que hablamos de Jacob? El orgullo, la autocomplacencia, la autosuficiencia. Yo, ¿qué tengo que hacer para heredar, para ganarme la vida eterna? Aunque la pregunta es válida y aunque la pregunta desde la lógica humana es correcta, desde la perspectiva de Dios tiene un problema. La pregunta deja a un lado la gracia. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? Dejando a un lado la gracia. Viene Jesús y para llegar a la respuesta correcta, primero Jesús utiliza pues una serie de afirmaciones al muchacho. Le dice, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, solo Dios. Jesús deja en claro una cosa: no hay ni uno bueno. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, tú no puedes heredar la vida eterna con bondad. Tú no eres bueno. Tú quieres venir aquí y pretendes ser bueno. Conozco mucha gente que dice, yo no me hago cristiano porque para ser como fulano. Es que a esa iglesia fíjate ahí, a esos que yo soy mejor que ellos, son peores que yo, hombre. Mire, yo no fumo, no voy a baile. Y usted viera un par de esos hermanos que van a la iglesia, son terribles. Es que no hay bueno ni uno. Jesús primero trata de corregir el error que el muchacho ha cometido. Lo que hemos aprendido, que la salvación no es por obras. No podemos hacer suficientes buenas obras para nosotros salvarnos. Jesús siempre va introduciendo la gracia. Luego dice, y aquí hay algo curioso, los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que Jesús menciona acá? La ley del Señor. Los últimos 6 mandamientos de la ley del Señor. Una ley válida, una ley que existe, una ley que se debe respetar y guardar. 10 mandamientos fueron dados por el Señor. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación de nosotros con Dios. Dios nos pide que le respetemos a Él como único Dios, que no adoremos imágenes, que respetemos su nombre y que guardemos el día sábado como día de reposo y adoración y comunidad con Él. Luego están los 6 mandamientos que manejan las relaciones entre nosotros y nuestro prójimo. Y Jesús cita a aquel joven fariseo, le cita los últimos 6 mandamientos. Ahora, yo les voy a dejar una curiosidad. No sé si se la voy a responder aquí, pero quiero que ustedes la estudien. Son los últimos 6 mandamientos, pero uno no está en orden. ¿Cuál de esos 6 mandamientos no está en orden? ¿Saben ustedes? Lo vuelven a leer en el verso 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo notaron? ¿Cuál es el mandamiento que no está en orden? El último que menciona aquí Jesús, honra a tu padre y a tu madre, realmente de esa lista de 6 es el primero. Jesús conoce el corazón humano y al conocer el corazón humano, Jesús conoce los caminos para llegar a la realidad de nuestra vida y hacernos recapacitar. Mira, inmediatamente el muchacho responde, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ya tengo el cielo ganado. Sí. 10 puntos por hacer esto, 20 puntos por hacer aquello, 40 puntos para hacer lo otro. Se narra una fábula. Esta no es una historia real, pero una ilustración. Un caballero, ya cuando el Señor viene y llega al cielo, en la entrada al cielo, comienza una interrogación. Un ángel le explica, hijo, para entrar al cielo tú necesitas 10,000 puntos. Cuéntame qué has hecho en tu vida para ganarte esos 10,000 puntos. Y el hombre comienza a decir, yo todos los días de culto iba a la iglesia. El ángel le dijo, muy bien hecho, es buena la iglesia, por eso te han ganado 1 punto. ¡Un punto!, dijo el hombre.
Si son 10.000 lo que ocupo y solo me da uno por ir a la iglesia. Si no tiene los 10.000 no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿qué más has hecho? Bueno, dijo el hombre. Ya sé. Yo servía en la sociedad Dorcas de mi iglesia. Ayudaba a las hermanas cuando ellas iban a repartir comida. Yo les ayudaba a cocinar y a repartir. Lo hacíamos eso cada 15 días. Qué bueno, alimentar a los pobres es bueno, le dijo el ángel. Por eso te has ganado otro punto. 2 puntos nada más. Bueno, dijo el hombre, ¿qué más haré? Ángel, yo estuve casado por 35 años aguantando a mi esposa. Eso merece algo. Tienes razón, eso merece otro punto. 3 puntos. Tantas cosas buenas, ocupo 10.000 y solo llevo 3 puntos. A este paso la salvación solo se gana por gracia. 10.000 puntos, dijo el ángel. Tiene razón, solo por gracia. Nada de lo que hacemos nos salva. Jesús le quiso demostrar eso al muchacho. No le dijo que guardar los mandamientos estaba malo. Le recalcó que había que hacerlo. Eso es parte de nuestra vida como cristianos. Es una expresión de lo que ya somos, no de lo que queremos ser. ¿Escuchaste? Guardar los mandamientos es una expresión de lo que somos, no de lo que queremos llegar a ser. Nosotros estamos salvos y porque estamos salvos y aferrados al Señor, respetamos los mandamientos. No guardamos los mandamientos porque queremos llegar a ser salvos. La salvación solo la da Cristo Jesús. Todo lo he guardado. Entonces Jesús mirándolo, sí, me estás mintiéndole. ¿Se recuerdan ustedes que uno de los mandamientos estaba en desorden? ¿Cuál era? El de honra a tu padre y a tu madre. Algunos teólogos han llegado a la conclusión de que este joven, aunque aparentemente guardaba todos los mandamientos, tenía un problema de relación con su prójimo. Y especialmente con sus padres. Tristemente, algunos cristianos adventistas especialmente hemos llegado a la conclusión de que los 10 mandamientos son una lista de supermercado, que si nos mantenemos cumpliendo 1, 2, 3, 4, el cuarto más importante le damos doble puntaje, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces somos salvos. No, hermano. No nos equivoquemos. No lo olvides, salvos por gracia. Recalco, el Señor no dijo que estaba malo guardar los mandamientos. El problema es la motivación por lo que tú haces eso. Y la realidad es que no solo se trata de guardar los 10 mandamientos, se trata de llevar una vida de acuerdo a la voluntad del Señor y aferrados a Cristo. El Señor pone el dedo en la llaga y le dice al muchacho, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Dicen algunos teólogos que entre esos pobres a los que tenía que darles sus bienes estaban los padres de ese muchacho. ¿Notaste que el último mandamiento que Jesús enlistó debería ser el primero, de honrar a padre y a madre? Porque era el mandamiento en que el muchacho estaba errando, junto con el no relacionarse con los demás, con su prójimo. Dale a tu prójimo todo lo que tienes, dale a tus padres todo lo que tienen. Y el joven no estuvo dispuesto a cambiar, no estuvo dispuesto a ser diferente. Y la Biblia dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones, y el problema no eran las posesiones, era que no quería entablar relación con su prójimo, con sus padres, con quien tenía cerca. Entonces, dice el verso 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y ahora, luego dice el verso 24, y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió y volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. En otras palabras, cuán difícil es entrar al reino de Dios los que confían en su fuerza
para actuar en los que se creen buenos o en los que creen que necesitan hacer algún acto de bondad para ganarse la eternidad. Y ahora Jesús da la parábola de gracia. Es cortita, pero poderosa. Dice el verso 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús, en el referente al ojo de la aguja, hacía referencia a una puerta que había en el muro de la ciudad, que así se llamaba, el ojo de la aguja, y que era tan bajito como para que entraran solo ovejas, que camellos no podían pasar, que era imposible hacerlo pasar por ahí. Jesús no estaba hablando de una aguja, dicen algunos, pero no, hermanos, no hay ninguna referencia. Jesús está hablando específicamente de una aguja. Gracias a Dios, hasta este momento yo no he tenido que usar lentes a pesar de mi trabajo. Yo trabajo mucho con computadoras, esa es mi profesión, esa es parte de mi trabajo. Y gracias a Dios ustedes ven que yo no uso lentes. Y alguien me dijo, cuando llegues a los 40 más o menos la vista se te va a cansar. Llegué a los 40, hermanos, y yo todavía agarraba la aguja y lanzaba el hilo y lo metía. Pregúnteme ahora, ya estoy por los 44, estoy con los 44, ya me cuesta. Ya le dije a mi esposa, ya cuando pase esta pandemia va a tocar irnos del oftalmólogo a comprar lentes. Porque qué difícil, ¿no? Es pasar un hilito por el ojo de la aguja. Y Jesús dijo, es más fácil. Jesús no dijo que era imposible pasar el camello por el ojo de la aguja. Jesús dice que el camello pasa porque pasa. ¿Cómo? Es ilógico. ¿Cómo va a pasar ese gran animalote por ese hoyito? No puede, no es lógico. Yo no sé cómo, hermano. Yo no sé si Jesús va a ser minúsculo, microscópico el camello para meterlo en el ojo de la aguja, o va a hacer que el ojo de la aguja sea grande. No sé cómo. Pero Jesús dijo de que el camello pasa. Y también quiso decir, porque a veces vemos la parte negativa, pero también quiso decir, y si pasa un camello por el ojo de una aguja, tú también puedes entrar en el reino de los cielos. Es difícil cuando eres orgulloso, es difícil cuando depende de ti, dice el Señor Jesús, pero si tú te entregas a la gracia y confías en mí, tú lo puedes hacer. Jesús lo dijo claro. Los discípulos se llenaron de miedo. En el verso 26 preguntaron, qué difícil es, ¿cómo podremos ser salvos? Y entonces aquí está el secreto. Jesús les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, guardar la ley de Dios es imposible para el hombre pecador. Para nosotros es imposible. Ser buenos para nosotros es imposible. Hacer verdaderos actos de bondad para nosotros es imposible. Pero hubo un hombrecito bajito, calvo, cascorbo, que tiempo después del Señor Jesús se convirtió. Hablamos de él en el primer tema. Pablo encontró el secreto para que todos entremos al reino de los cielos, para que el milagro de pasar por el ojo de la aguja se dé. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto. No podemos andar por la calle invitando a la gente a guardar los mandamientos de Dios cuando no han aceptado a Jesús. Sin Jesús no podemos ser obedientes. Sin que la gracia viva en nosotros no podemos ser obedientes. La gracia debe venir primero a mí. La gracia debe entrar en mí. Y cuando Jesús está en mí, yo soy crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También Jesús en San Juan 15:5 dijo, y separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, unidos a mí lo pueden hacer todo.
¿Crees que es imposible para ti salvarte? Hay demasiadas cosas buenas que hacer, la lista es demasiado larga, no hay lista. Entrega tu vida a Cristo, abraza a Cristo, pasa por el ojo de la aguja y todo lo podrás en Cristo que te fortalece siempre. No te marches triste como aquel joven. Dale tu vida al Señor. Quiero orar por ti esta noche. Quiero invitarte a que aceptes, a que abras tu corazón al Señor Jesús y que permitas que Él llegue a ti. Cuando eso pase, tú tendrás poder para ser obediente. Hasta entonces, hasta que la gracia viva en ti, primero es la gracia, después la obediencia. Tú podrás hacer lo que para la mente humana es imposible, en Jesús hacer lo posible. Cerremos nuestros ojos para orar. Gracias, bendito Señor. A veces hay cosas que nos aferran a este mundo. Y cuando se nos presenta tu ley, tus mandamientos, los preceptos que hay que cumplir, tambaleamos porque creemos que nosotros tenemos que hacer eso y nosotros no podemos. Tú lo dijiste, separados de ti nada podemos hacer. Tú nos invitas a despojarnos de nosotros como le pediste a aquel joven: despójate de ti, entrega tus bienes. Tú no nos pides eso a nosotros, pero a él sí le pedías eso porque eso tenía que ser. Porque esos bienes le impedían estar realmente entregado a ti. Padre cariñoso, aquí están mis amigos escuchando este tema. Necesitan entregarse, necesitan bautizarse, pero hay algo que les impide, Señor. Y yo esta noche te pido por ellos para que abra sus ojos, Padre, que entiendan que lo primero que tienen que hacer es despojarse de sí mismo y abrazar tu gracia. Que cuando tú estés en ellos, cuando sean bautizados, cuando se hayan entregado, entonces podrán decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. Permítenos seguir continuando. Todavía nos faltan 4 días más para esta campaña. Padre, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando para estar pendientes, invitar a otros, pero también para tomar decisiones personales. Gracias por tu amor y misericordia. En Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga.